7:34 de la mañana, luego de conocer estas informaciones de espectáculos y en el escenario internacional, a esta hora nosotros le damos la bienvenida a Jacobo Torres. Él es integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, de hecho miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente. Además viene de ser coordinador de la Central Bolivariana y Socialista de Trabajadores. Constituyente, buenos días, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Hay algunos temas sobre los cuales, queremos conocer su opinión como integrante de la Asamblea Nacional Constituyente y también de la Central de Trabajadores respecto de estas últimas decisiones que se han tomado sobre el salario y el bono alimentación de los trabajadores en Venezuela. Antes de entrar con esas consideraciones, sí me gustaría su opinión como miembro del cuerpo respecto de estas designaciones que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Salen de la Asamblea Nacional Constituyente Aristóbulo Isturiz, Iris Varela, Aloa Núñez para ir a ocupar cargos en el gabinete ejecutivo. En el caso de Aristóbulo Isturiz ya sería la segunda salida que hace de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Su opinión? Mira, yo creo que el presidente está haciendo los cambios que considera pertinentes en términos de su gestión. Anualmente se producen cambios en el Ejecutivo Nacional. El hecho de que estos compañeros que han venido desempeñando roles en distintos escenarios vuelvan, en el caso de Iris y de Aloa, a asumir las carteras de penitenciaria y indígena. Que ya tenían, por cierto, antes. Sí, que ya habían pasado por allí. Conozco a ambas compañeras y la verdad que han sido efectivas en su trabajo en ese caso. Y en el caso de Aristóbulo, Aristóbulo ha sido un hombre emblemático de la revolución. Ha sido podríamos decir en términos beisbolísticos, un utility, porque ha estado en distintos cargos, justo donde se le ha necesitado para determinadas tareas. Hoy, en el marco del reimpulso de las comunas y del poder popular, creemos que Aristóbulo puede jugar un perfecto papel en ese escenario concretamente. Ahora, señor Torres, pero ¿cómo queda allí, por ejemplo, la voluntad de ese electorado que eligió unos constituyentes para un periodo de 2 años, que es lo que determinaron ustedes mismos? Va a durar la Asamblea Nacional Constituyente en funciones y en menos de 1 año ya han salido varios de esos integrantes que fueron electos y que, por cierto, no tienen suplentes en el caso de los que fueron electos territoriales, por ejemplo. Bueno, y los sectoriales tampoco tienen suplentes. Ahí no hay suplentes en tal caso. ¿Qué pasa entonces Sin con embargo, esos votos? estamos hablando de 545 compañeros, ¿no? Eso, de alguna manera, nosotros discutiremos en el propio seno de la Asamblea Constituyente cómo sería la sustitución de estas personas. Porque, en definitiva, la gente que votó en esta Asamblea Nacional Constituyente votó por un proyecto político, no solo por las individualidades que formamos parte de este escenario, por lo que en definitiva la respuesta está allí mismo. Donde haga falta estarán los compañeros. Ahora, recientemente el gobierno del presidente Nicolás Maduro tomó la decisión de aumentar el salario mínimo, el último aumento del año 2017, pero el primero con impacto directo en el ejercicio fiscal para este año 2018. 40% de aumento al salario mínimo. Además tomó la decisión también el presidente Maduro de pagar nuevamente el bono de alimentación o cestatique, como se le conoce popularmente en Venezuela, ahora de nuevo con tiqueras, algo que ya el mismo presidente había dicho que lo suspendía porque se generaron mafias de los avances de efectivo con las tiqueras y que decía que él quería combatir. ¿Qué cree que pasó en menos de 6 meses para retomar la medida de nuevamente la tiquera? Mira, primero respaldamos absolutamente el aumento salarial. Entendemos que no es suficiente en el marco de esta confrontación económica que ya tiene 4 años y medio golpeando los bolsillos de los venezolanos. Entendemos que el presidente está intentando en lo posible tratar de aliviar un poco la carga y por eso es el aumento número 26 en lo que va de gestión de él. Sería el 40 y tantos desde la llegada de la Revolución Bolivariana al gobierno. En cuanto al tema del cestatique, no es absoluto, es decir, es opcional. El tema de que sea en papel o en tarjeta electrónica es opcional, eso está establecido perfectamente en el decreto. Y en lo que hemos entendido, frente al tema también del desangramiento por la vía de el esconder el efectivo, la vía de incluso contrabandear con el papel moneda, entendemos que lo que está proponiendo el presidente es ¿qué cosa? Tener
de alguna forma un paliativo frente a la moneda que no tenemos circulando en ¿Se la calle. sigue dando ese contrabando del papel moneda en Venezuela? Lamentablemente sí, incluso con la complicidad de algunos bancos privados. Eso es perfectamente público. Y ¿Solo por de las bancos redes- privados? Mira, y si hay funcionarios del Estado que estén en eso, debe caerle doblemente el peso de la ley. Ahora, ¿qué pasa? Ya que usted dice que, o admite que siguen funcionando estas mafias, en diciembre del año pasado, o sea, es decir, en diciembre, mejor dicho, del año 2016, el presidente Nicolás Maduro dijo que en un lapso de 72 horas iba a sacar de circulación el billete de 100 bolívares porque, alegando precisamente que quería combatir las mafias del efectivo en Venezuela, las mafias que atacaban el papel moneda, se refirió el jefe del Estado. Eso no ocurrió. Pasó un año completo y no se retiró el billete de 100 bolívares. ¿Qué cree que pudo haber pasado con esa denuncia que hizo el jefe del Estado? Mira, primero que en aquellos 72 horas de las que tú estás hablando, se recuperó una buena masa monetaria que estaba escondida. Creo, esto es una opinión muy personal mía, habría que tomar también algunas medidas ejemplarizantes en esta materia. Creo que el gobierno que ha apostado a la paz y al diálogo, en definitiva, lo que está intentando es tratar de no llevar las cosas al extremo, porque si actúa es porque actúa y si no actúa es porque no actúa. Pero en definitiva, cualquier cosa que ocurre en este país, la culpa es de Nicolás Maduro. Partiendo de ese criterio, creo que ahí nosotros como Asamblea Nacional Constituyente, y lo estamos debatiendo en el seno de los trabajadores, en las distintas comisiones, nos toca ver también cuáles son nuestras sugerencias para poder ir a resolver este tipo de elementos donde hay un segmento muy pequeño de la sociedad que está intentando pues no solamente acabar con la revolución bolivariana, porque en definitiva no están atentando solo contra el que se identifique con el chavismo, aquí están atentando contra el Raimundo y todo el mundo. Por lo tanto, creo que es un problema de toda la sociedad, ya no solamente el presidente, el atender este tipo de cosas. Y en cuanto al tema de la moneda, me disculpa, yo creo que funcionará en la medida en que tenga que funcionar, porque en el marco de una guerra económica y casi un estado de sitio con el que tenemos en el país, hay que tomar las medidas que haya que tomar por extraordinarias que sea. Y no es un problema de principios, que permanezca o no el billete de 100 bolívares o los billetes de baja denominación de menos de 100 bolívares en la misma medida, pues en que como están tratando de ahorcarnos con el circulante, bueno, toda la moneda que podamos utilizar sirve. Ahora, en ese caso de esta denuncia que se hace desde el sector oficialista de estas mafias del papel moneda en Venezuela, se habla sobre todo de Colombia, de Brasil, a donde van a parar grandes cantidades del efectivo venezolano. Sabemos, además es público, que la frontera es controlada absolutamente, o sea, hay custodia de cuerpos de seguridad del Estado venezolano, de la Fuerza Armada Nacional específicamente. ¿Hay complicidad en la Fuerza Armada Nacional para permitir este contrabando? Mira, hay un refrán popular que nosotros utilizamos mucho. Si a usted, y perdóneme los televidentes, si usted le pegan cacho, usted no vende el catre, compañero. El problema no es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como institución. Habrán funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que estén incursos en delitos de corrupción, como también hay bastantes civiles, no solamente en el gobierno, en todos los segmentos políticos o económicos de la sociedad. Es decir, el problema no es la institución como la institución. Obviamente que aquí hay una perversión, sin duda alguna, y es un debate que hemos venido dando, sobre todo en el seno de nuestra Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, en la necesidad de cambiar el modelo de Estado. ¿Por qué? Porque todo el mundo, o mucha gente dice, que hasta cuándo hablamos de la Cuarta República, hasta cuándo hablamos del pasado, cuando tenemos 19, 20 años en el poder. El problema es que todavía persiste el modelo capitalista que le damos de la Cuarta República, y es un modelo hecho para la corrupción, compañero. Y cualquiera le preguntaría por qué en 19 años no se ha desmontado el modelo. Primero porque la tarea fundamental de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías, fue cerrar la brecha social que le damos de aquella vieja república, donde los niveles de crisis, que por cierto nadie habla de eso, eran absolutamente peores y terribles los que estamos viviendo. En segundo lugar, el propio comandante lo dijo, en su momento, esto es una transición de largo aliento, precisamente ¿por qué elemento? Porque hay muchos que no están dispuestos a perder sus privilegios y son los que hoy nos están atacando y combatiendo. Y cuando hablamos de una transición de largo aliento, entendimos que es una transición democrática. Para aquellos que nos acusan del modelo castrocomunista o castrochavista cubano,
Lo primero que le decimos es que esto no es Cuba, esto es Venezuela. En Cuba lo hicieron por la vía de las armas en el año 59. Nosotros escogimos el camino constitucional, democrático y pacífico para llegar a donde estamos. Ahora, es con estas situaciones de transiciones de largo aliento, como usted lo señala, constituyente, varios de los últimos casos de corrupción que se han dado a conocer en Venezuela, muchos de ellos que fueron denunciados incluso por la Asamblea Nacional y más recientemente por el Ministerio Público con el fiscal designado por la constituyente Tarek William Saab, están ligadas personas que estuvieron en altos cargos del gobierno en la administración del chavismo, tanto el presidente Nicolás Maduro como del fallecido presidente Hugo Chávez. ¿Se puede culpar de eso también a la derecha? Estamos hablando de las denuncias que se están haciendo en contra de Rafael Ramírez, Eulogio del Pino, que son personas que fueron muy ligadas al chavismo por muchísimos años. Su respuesta, por favor, me la da a conocer al regreso de la pausa. También vamos a hablar acerca de la inflación en Venezuela, qué pueden hacer los trabajadores y qué se debe hacer desde el gobierno para tratar de paliar esta situación. Me lo responde también